Buenas noches, mi nombre es Mariana Peralta Olivo, soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía, Campus Juchitán, ubicado en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. A continuación, aquí les presento una recopilación de los temas que trabajamos durante el tercer cuatrimestre. El primer tema que yo aquí les voy a presentar es la técnica de Dalton. La técnica o plan de Dalton promueve el aprendizaje autónomo, la responsabilidad, el desarrollo de los estudiantes, aprendiéndole a avanzar a su propio ritmo. Lo que es las características principales, el alumno organiza su tiempo y su trabajo. Se asignan tareas, contratos de aprendizajes por materia. El docente actúa como un guía y orienta. Se fomenta la responsabilidad, la independencia, la toma de decisiones. Cada estudiante progresa según su capacidad y ritmo. Lo que es el rol del docente: diseña las actividades, orienta y resuelve las dudas, dar seguimiento y evaluar progreso. El rol del alumno: planifica y administra su trabajo, cumplir con las tareas asignadas, aprender de forma autónoma y responsable. Las ventajas: favorece la autonomía, respeta el ritmo del aprendizaje de cada estudiante, desarrolla la responsabilidad en la organización, incrementa la motivación. El siguiente tema que yo les voy a hablar es el método de Montessori. El método de Montessori, aquí está. El método de Montessori, el objetivo: favorece el desarrollo integral del alumno, promueve la autonomía, la creatividad, la responsabilidad y el aprendizaje de su propio ritmo. Características principales. Las características principales del método de Montessori es: el alumno es el protagonista de su aprendizaje, respeta el ritmo, el interés de cada niño, se utilizan materiales didácticos, por ejemplo, lo que son los bloques, las pelotas, memoramas y manipulativos también, los que son materiales manipulativos también. El ambiente de esta organización para fomentar la exploración y la independencia. Se promueve el aprendizaje mediante la experiencia. Lo que es las ventajas del método de Montessori: fomenta la independencia y la confianza, desarrolla la creatividad y el pensamiento crítico, respeta las diferencias individuales, favorece el aprendizaje significativo. El siguiente tema que les voy a explicar es el método de la lectura. El método de la lectura desarrolla la comprensión lectora, aplicar el conocimiento, favorecer las habilidades de análisis. Lo que es las características principales: se basa en la lectura de libros, artículos, documentos, revistas, favorece la comprensión de análisis y reflexión. Puede realizarse en la forma individual o grupo. Incluye actividades antes, durante
o después de la lectura. Las ventajas del método de la lectura: mejora la comprensión lectora, enriquece el vocabulario, desarrolla el pensamiento crítico, favorece el aprendizaje autónomo. El siguiente tema que yo les quiero presentar es el tema de el método de egénesis. El método de egénesis comprende la interpretación correctamente el contenido de un texto mediante un análisis profundo. Las características principales del método de egénesis: analiza el significativo de las palabras, frases, ideas, considera el texto crítico, cultural, busca identificar intención del autor, favorece la reflexión, la interpretación crítica. Las ventajas del método de la egénesis: desarrolla la comprensión profunda de los textos, favorece el pensamiento crítico, mejora la capacidad, análisis, interpretación, favorece argumentos basadas en evidencias. El siguiente tema que yo les voy a explicar es el método de la lectura dirigida. El método de la lectura dirigida desarrolla la comprensión lectora y el pensamiento crítico mediante la orientación del docente. Las características principales del método de la lectura dirigida: el docente selecciona el texto y dirigida a la actividad. Se realizan preguntas antes o después de la lectura. Se identifican las ideas principales y secundarias. Se promueven las participaciones y las reflexiones. Las ventajas del método de la lectura dirigida: mejora la comprensión lectora, favorece la participación activa, desarrolla el análisis y la reflexión, facilita el aprendizaje y los contenidos de complejo. El siguiente tema que yo les quiero hablar también es el método de las clases. El método de las clases es transmitir el conocimiento de la forma organizada. Favorece lo que es el aprendizaje de los estudiantes mediante las clases estructuradas. Las características principales del método de las clases: el docente planifica los contenidos y las actividades. Las enseñanzas se desarrollan de forma secuencial. Pueden incluir explicaciones, preguntas, ejercicios, debates. Se adaptan a los objetivos necesarios del grupo. Las ventajas del método de las clases: facilita la organización del proceso de enseñanza, permite atender grupos de estudiantes, favorece la interacción entre el docente y el alumno, ayuda a alcanzar los objetivos y aprendizajes. El siguiente tema que yo les voy a explicar es el método de expositivo. El método de expositivo: transmitir información o conceptos de manera ordenada, facilitada la comprensión de los contenidos. Las características principales del método de exposición: el docente explica el tema de forma verbal. Los contenidos se presentan de manera lógica y secuencial. Pueden apoyarse en recursos de diapositivas, pizarrones, videos, esquemas.
Al final se puede realizar preguntas, actividades para verificar, para verificar la comprensión. Lo que es las ventajas del método de exposición. Las ventajas del método de exposición es permitir transmitir gran cantidad de información poco tiempo. Facilita la organización de los contenidos. Es útil para una introducción de temas. Favorece la comprensión cuando la explicación es clara. El siguiente tema que yo les voy a hablar es el tema del método de la interrogatorio. El método del interrogatorio es una técnica donde el maestro es guía. El aprendizaje es a través de una serie de preguntas planificadas. En el lugar de dar la respuesta, el alumno construye el conocimiento a responder, dudar o corregir. El objetivo principal del método de interrogatorio es activar el razonamiento, no solo la memoria, ¿no? Lo que es la motivación son preguntas al inicio para conectar como conocimientos previos. ¿Qué sabe usted sobre la lluvia? Son preguntas que se le hacen lo que son al alumno. Por ejemplo, preparar las preguntas. Deben ser claras o cortas y con una intención. Las ventajas del método del interrogatorio: mantiene la atención activa, desarrolla el pensamiento crítico y lenguaje oral, permite diagnosticar el momento que entendieron, ¿no? El siguiente tema que también les voy a hablar es el método triple. El método de triple no es un solo, sino que son 3 modelos distintos, usando el nombre, explicando los 3 más usados, que veas cuál te sirve. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el visual, el auditivo, el kinestésico, y ¿qué otro podemos ver aquí? El kinestético. El siguiente tema que es el último tema que yo les voy a explicar es el método de cooperación. El método de cooperación es aprender juntos para mejorar. No solo es poner al alumno en equipo, es una estructura de trabajo para que todos aprendamos de ellos, ¿no? Y hay el otro, la interdependencia positiva. Esa interdependencia positiva no puede ser logrado sin ti, sino objetivo de común,
por ejemplo, lo que es habilidades sociales. Las habilidades sociales se enseñan a escuchar, a pedir la palabra para resolver el conflicto. Por ejemplo, lo que es la evaluación en equipo, el grupo, el grupo reflexiona que si hicimos bien, que si mejoramos. Y hay otro que es lo que es la responsabilidad individual. Cada quien rinde cuántas partes tiene, ¿no? O sea, acá yo, el método de cooperación también hay roles asignados como por ejemplo coordinar, el secretario, portavoz, el encargado de material o tiempo, lo que es el lápiz de centro, ¿qué otro podemos agregarle? La cooperación es que cada uno tiene una responsabilidad, sino que una falla al equipo y todos aprendan, ¿no? Digamos, si un equipo va bien y de repente un alumno falla, pues como somos un equipo tenemos que apoyarnos y para que podamos aprender entre nosotros mismos, ¿no? Pues en conclusión sería algunos métodos y técnicas que podemos llevar a cabo lo que es en enseñanza y aprendizaje. Gracias.